A mí me gustaría empezar esta entrevista para que nos hablaras un poquito sobre los mitos de funcionamiento del sistema nervioso, cómo de alguna manera pueden influir y tener cierta influencia sobre nuestro sistema educativo y sobre los procesos de aprendizaje, cómo se implementan en el día a día. Los conocimientos que tenemos sobre el cerebro proceden ya de estudios de hace muchas décadas, más de 100-120 años. Esto lo que ha hecho ha sido generar grandes conocimientos, pero también algunos mitos. Nosotros nos gusta llamarlos neuromitos, porque si hacemos referencia al propio sistema nervioso. Lo que sucede con estos neuromitos es que de alguna forma interfieren en negativo con la aplicación de esos conocimientos al campo de la educación, básicamente porque sugieren estrategias que no son ciertas, que sabemos que no van a funcionar. Por ejemplo, uno de los neuromitos más extendidos es el de que solo usamos el 10% del cerebro. Lo usamos todo. Lo que sucede es que no lo usamos todo simultáneamente y después no todas las células del cerebro son neuronas que establecen conexiones sinápticas entre ellas. De hecho, hay más células que no son neuronas, las células de la glía, células de soporte, que son imprescindibles, pero que si medimos su actividad con los mismos parámetros que las neuronas, va a parecer que no funcionan. Claro, esto lleva todavía en algunos sitios a pensar en estrategias de sobreestimulación cerebral para conseguir usar este 90% que no usamos. No, es que no lo vamos a usar porque ya lo estamos usando todo. Y la sobreestimulación siempre es perjudicial para el cerebro. Otro de los grandes neuromitos es el de los estilos de aprendizaje, que hay que comunicar conocimientos a cada persona según su estilo, ya sea más visual o auditivo o cinestésico. Para aprender usamos todos los órganos de los sentidos y de hecho los aprendizajes que quedan más enraizados en el cerebro son los que usan diversos sentidos simultáneamente. Entonces, todos esos conocimientos lo que hacen es perjudicar esta traslación de conocimientos. Cuando estamos trabajando en temas de neuroeducación, en formación en neuroeducación, lo primero que hacemos siempre es desmitificar estos mitos para que cualquier conocimiento nuevo que podamos comunicar a los docentes esté basado en conocimientos científicos sólidos, no ir construyendo a partir de unos conocimientos que no son ciertos. David, nos has hablado de diferentes estilos de aprendizaje y en el ámbito de la neurociencia hablamos mucho de lo que son los diferentes sistemas de memoria. Sabemos que desde un punto de vista neural podemos disociar diferentes sistemas y un sistema es el sistema que depende de la formación hipocampal, que es un sistema que es muy importante para la memoria episódica, para la memoria semántica, para la memoria espacial. ¿Cómo crees que deberíamos diseñar nuestros currículums y todo lo que es el proceso de aprendizaje para que los niños, los adolescentes pudieran adquirir la información de la mejor manera para que se adecuara al funcionamiento de la formación hipocampal y de cómo nuestro cerebro funciona para poder consolidar esta información y guardarla a largo plazo? Mira, para mí todo empezaría ya con la primera infancia. Los planes de aprendizaje, los planes educativos, los tenemos en este momento parcelados: educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, estudios postobligatorios, pero todo empieza en la primera infancia. Todos los conocimientos nos llegan del exterior a través de los órganos de los sentidos. Así que el primer punto a tratar en la infancia es conocer nuestros propios sentidos e integrarlos. Nacemos con todos los órganos de los sentidos operativos, pero con la experiencia debemos aprender a integrarlos. Si nosotros generamos planes educativos que permitan esta integración de todos los sentidos, que no son los 5 clásicos, estaría también el físico-cinestésico, el conocer la propiocepción, nuestro propio cuerpo. Si nosotros conseguimos esta integración, estaremos favoreciendo cualquier aprendizaje futuro. A partir de aquí es adaptar los currículums a los estados madurativos del cerebro. La abstracción madura a partir de una cierta edad, pues intentar transmitir conocimientos abstractos antes, es perder el tiempo. Es peor que perder el tiempo, porque es perjudicar los sistemas de aprendizaje de esos alumnos. Aprender idiomas. No es lo mismo aprender idiomas con 3 años que aprenderlos durante la adolescencia. Los sistemas que tenemos en el cerebro suficientemente maduros son diferentes. A los 3 años aprendemos cualquier idioma
que sea de uso social por simple contagio. En la adolescencia ya no, ya hace falta clavar codos, pero no podemos obligar a una niña o un niño de 3 años a clavar codos para aprender, no sé, los phrasal verbs de inglés, porque el hipocampo todavía no ha madurado justamente para poder fijar este tipo de memorias. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es diseñarlos. No digo revolucionarlos, pero sí rediseñarlos teniendo en cuenta todos estos procesos. Existen estructuras en nuestro sistema nervioso, como es por ejemplo la amígdala, que son críticas para el procesamiento de la información emocional. Pero claro, estas estructuras también de alguna manera ayudan a nuestros sistemas de memoria. Por ejemplo, en el caso de la amígdala y el hipocampo, sabemos desde la neurociencia que se establece un diálogo para que las emociones puedan influir sobre cómo adquirimos la información y cómo se almacena, y lo mismo que la información que se vaya almacenando de alguna manera también pueda influir en el procesamiento de la información emocional. En este sentido, y partiendo de estos conocimientos que nos da la neurociencia, ¿cómo crees que las emociones pueden influir en la manera que aprendemos y en lo que son los procesos de aprendizaje? Mira, lo primero que haría yo también es desmitificarlo. Hay veces que uno puede leer en muchos sitios que solo aprendemos lo que nos emociona. No solo aprendemos lo que nos emociona, pero sí que cuando hay emociones, la eficiencia de aprendizaje se multiplica. Y eso es lo que es importante de las emociones, es esta potenciación que tiene sobre los aprendizajes. Las emociones, ahora hablo como biólogo, desde el punto de vista de la biología, son patrones de conducta que se ponen en marcha de forma preconsciente ante una situación que requiere una respuesta inmediata. Cualquier proceso reflexivo requiere más tiempo. Si es necesaria una inmediatez, con la reflexividad no llegaríamos nunca a ninguna parte. Entonces, son sistemas clave para sobrevivir. Tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como eso es importante. Es tan importante que merece la pena guardarlo bien. Y ahí está el influjo positivo de las emociones sobre los aprendizajes. Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las emociones son equivalentes en cuanto a los aprendizajes. El miedo es una emoción básica, importante, que debemos tener todos. Es lo que nos protege ante una amenaza. ¿Qué sucede? ¿Podemos enseñar a través del miedo? Del pánico no. El pánico es bloqueante, pero ese miedo sutil, miedo a suspender, a fracasar, a que se rían de mí, a que, pensando en niños pequeños, mis padres se van a enfadar, ese miedo puede ser un motor para estimular aprendizajes. Y de hecho, muchas estrategias pedagógicas en el pasado se basaban en el miedo. ¿Qué sucede? Que el cerebro hibrida lo que aprendemos con cómo lo hemos aprendido. Es el influjo de la amígdala sobre el hipocampo y otros sistemas de memoria. Claro, si nosotros aprendemos con miedo, esos aprendizajes quedarán vinculados a esa emoción, lo que les restará eficiencia de uso voluntario en el futuro, porque cada vez que los usemos estaremos notando la incomodidad del miedo. Así que el miedo es lo que hay que descartar de los aprendizajes. ¿Qué emociones serían las más proactivas? Una sería la alegría. La alegría transmite confianza. Alegría es, estar relajado, enérgico, pero no estresado. La alegría transmite confianza y aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso nos lo van a jugar en un futuro. Entonces la alegría tendría que ser una emoción básica dentro de las aulas, en la sociedad, en la familia también, por supuesto, pero dentro de las aulas. Pasa que la alegría no es tan intensa como el miedo y hace falta añadirle algo más intenso. Y eso es la sorpresa, la curiosidad, esta capacidad de motivación, de descubrir algo nuevo, el placer que genera descubrir algo nuevo. Esta sorpresa genera atención, genera motivación, genera recompensa, y eso es lo que termina hibridándose cuando lo usamos de esta manera con los aprendizajes, haciendo personas o contribuyendo a formar personas más dinámicas, más transformadoras, con más capacidad de continuar creciendo simplemente porque encuentran placer en continuar creciendo.
David, ligado a lo que nos comentas sobre las emociones y de la interacción entre emociones y sistemas de memoria, sabemos que los niños, los adolescentes van utilizando diferentes estrategias, todo lo que es el control cognitivo y el procesamiento de la información. Esas estrategias también sabemos que van variando a lo largo del ciclo vital y que no son las mismas estrategias que utiliza un niño de 4 años que las estrategias que utiliza un adolescente o que utiliza un adulto. ¿Tú crees que esta información acerca de cómo se van desarrollando a lo largo del ciclo vital, cómo van madurando estas estrategias de un punto de vista cognitivo, puede ser información crítica para nuestros docentes, sobre todo para diseñar todo lo que es el contexto en el cual los niños aprenderán? Es muy importante, creo yo, tener en cuenta la maduración del cerebro, que es lo que fija, lo que determina las estrategias de aprendizaje a cada edad. Un ejemplo clásico, el hipocampo no está maduro antes de los 3 o 4 años. Así que todo lo que se aprende antes de los 3 o 4 años, que se aprende mucho, es la época en que se aprenden más cosas de la vida, pero después no lo vamos a poder evocar a voluntad porque el hipocampo no se ha enterado, por decirlo de alguna forma gráfica, de lo que se aprendió. Así que las estrategias en esa época no tienen que pasar por la memorización, tienen que ser de otro tipo. Los adolescentes, por ejemplo, para ir al otro extremo, el cerebro está potenciando conexiones de larga distancia entre zonas distintas del cerebro, que son las que permiten fijar los aprendizajes más eficientes. Es la época de los grandes aprendizajes. Los currículums ya van por ahí, siempre y cuando, y ahora voy al medio, las etapas de primaria y principios de secundaria, se hayan desarrollado lo que se llama en pedagogía las competencias básicas. La capacidad de interpretar, de leer, de hacer razonamientos lógicos. No estoy hablando de matemáticas como las entendemos en los currículums, no, de razonamientos lógicos, dentro de los cuales están las matemáticas como una parte más. Esto es lo que debería trabajarse en primaria, principios de secundaria, porque es cuando el cerebro precisamente también está más activo en cuanto a estos procesos que le están preparando para la edad adulta, que es lo que viene justo después de la adolescencia. Entonces, tener en cuenta estas etapas, yo creo que es clave, no para que aprendan más, y eso también me gusta siempre dejarlo claro, no se trata de que aprendan más, sino de que aquello que aprenden, lo aprendan mejor. Es decir, que después lo usen con más eficiencia. Ahora, tanto en lo que es el sistema educativo como en la vida diaria, pues utilizamos constantemente las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, pues para el devenir, para el día a día, para buscar un viaje, para hacer pues cualquier cosa vinculada casi con lo que es la búsqueda de información. Y en el contexto educativo no es una excepción, sino que nuestros jóvenes, nuestros niños utilizan las nuevas tecnologías. Claro, todos estos niños que ahora están en edad de pasar por nuestro proceso de aprendizaje han nacido con ese uso de las nuevas tecnologías. ¿Crees que los procesos de aprendizaje y lo que es el contexto de aprendizaje varía con el uso o no de las nuevas tecnologías, de lo que son las tecnologías digitales? Se empieza a ver que hay un cambio. Digo se empieza a ver porque, claro, no es fácil hacer experimentos que lo puedan demostrar. Básicamente, si yo comparo el cerebro de un nativo digital que tenga ahora 15 años con el mío, es que yo tengo bastante más de 15 años, van a ser diferentes, así que no servimos como comparación. Si yo comparo el cerebro de un adolescente de 15 años nacido en un entorno digital con el de otro adolescente de 15 años que ha nacido en una sociedad donde todavía no está implantado el entorno digital, también van a ser diferentes, pero no necesariamente por el entorno digital, sino porque los estímulos sociales van a ser seguro también diferentes, ¿no? Lo que sí se ha visto es que con los primeros estudios que hay, que los nativos digitales necesitan más inmediatez. En cierta manera, tienen menos capacidad de memoria, pero más capacidad de interrelacionar datos. ¿Por qué? Porque han externalizado la memoria en la tecnología, pero como a través de la tecnología pueden acceder a muchos más datos en mucho menos tiempo, bueno, las conexiones neurales son plásticas. La plasticidad neuronal precisamente lo que hace es
a fijar en el cerebro el entorno. Y si el entorno te da mucha información en poco tiempo, necesitas interrelacionarla. Estas conexiones se han potenciado. Si parte de la memoria la has externalizado, pues esas conexiones no se han potenciado tanto. Así que sí que hay diferencias. Vinculado, David, a lo que comentas sobre las diferencias existentes entre las personas que han nacido con el uso directo ya de las nuevas tecnologías o no, que son los nativos digitales o los que no nacimos con las nuevas tecnologías, todas esas diferencias y esa posible brecha digital que hoy en día pues, se habla en los medios de comunicación, lo que sí que es cierto, y eso lo sabemos desde la neurociencia, es que las estrategias cognitivas están cambiando, que antiguamente pues el problema era poder acceder a la información y buscabas las vías y los mecanismos para poder acceder a la información, pues ir a las bibliotecas, acceder a determinados libros, a determinadas fuentes, y ahora ha cambiado la manera de trabajar. Ahora tenemos una cantidad ingente de información y lo que tenemos es que poder discernir cuál es la información importante. Hay una luz de información, de cosas que nos van saltando, sobre todo si utilizamos Internet, pero hay que discriminar cuál es la información importante, cuál es la información de la que podemos prescindir. ¿Tú crees que esto puede tener importancia en el contexto educativo? Yo creo que tiene una importancia capital. Seguramente es uno de los elementos más importantes que habría que reajustar dentro del sistema educativo. A ver, nuestro sistema educativo es heredero del siglo XIX y estamos en el XXI. Han cambiado muchísimas cosas, pero seguimos fiándonos todavía mucho de la memoria. Claro, cuando acceder a un libro era una odisea, el día que accedías a él tenías que memorizarlo porque te iba a costar mucho volverlo a tener otra vez entre tus manos. Ahora lo importante es tener puntos de referencia, porque cada vez que necesitas la información, si tienes puntos de referencia, la readquirirás de nuevo cada vez que te haga falta. No solo eso, sino que otro aspecto muy importante es que cuando hay un solo libro, o te lo crees o no te lo crees. Cuando tienes 100 páginas web que te hablan de un mismo tema, habrá algunas que serán verídicas y otras que no. Y aquí está la parte importante, que es este criterio de selección. ¿Qué es fiable? ¿Qué no es fiable? Por lo tanto, dentro de la educación, para mí ahora una parte muy importante debería ser ayudarles a discriminar, a reflexionar sobre toda la información que reciben y hasta qué punto es fiable o no es fiable, para que se queden solo con aquella que sea fiable. Un aspecto que puede ser también importante, y no sé si desde la neuroeducación es uno de los ejes a los que se le presta atención, pero que desde neurociencia cada vez se le está dando más importancia, es el tener un buen envejecimiento de nuestro cerebro. Y de hecho hay varias iniciativas desde lo que es la neurociencia e incluso a nivel social, de intentar identificar cuáles son los factores que ayudan a que nuestro cerebro tenga un envejecimiento que sea de lo mejor posible, y se han identificado pues, el estrés como un factor negativo, el sueño, se han identificado factores vinculados con la dieta y se está trabajando mucho en este sentido. Ligado a esto, también sabemos que nuestro cerebro es plástico desde el momento del nacimiento, pero que esa plasticidad se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Momentos que son críticos en lo que son los procesos de plasticidad cerebral, momentos sobre todo en la infancia, donde pues, esos procesos de alguna manera dejan a nuestro sistema nervioso en la posición determinada para poder adquirir el lenguaje, poder adquirir pues, diferentes idiomas, etc., pero que esa plasticidad se mantiene a lo largo de nuestra vida. Y aquí surge un concepto que es muy importante en neurociencia, sobre todo para identificar esos factores que nos ayudan a envejecer bien, que es el de reserva cognitiva. ¿Tú crees que este concepto de reserva cognitiva puede tener importancia cuando hablamos de todo el ámbito de la neuroeducación, de los procesos de aprendizaje, sobre todo de lo que denominamos el aprendizaje a lo largo de toda la vida, a lo largo de todo el ciclo vital? Yo creo que es muy importante. Es importante porque cada vez vivimos más años y queremos vivir en mejores condiciones. Y de hecho uno de los sistemas que se terminan deteriorando, que se va a terminar deteriorando siempre por envejecimiento, pero que es el cerebro, cuanto más tarde en hacerlo, pues mejor, ¿no? Ahora, aquí hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que personas con un nivel cultural más alto, el envejecimiento cerebral empieza a notarse
No es que no se produzca, pero empieza a notarse unos años más tarde, simplemente porque como hay más conexiones dentro de esta plasticidad, pueden permitirse el lujo de perder algunas sin que se note, porque hay muchas más que siguen sustentando las funciones básicas. Tener cultura, ser bilingüe o políglota es también un protector, entre comillas. No es que proteja del envejecimiento, hace que se note un poquito más tarde. Pero todo eso empieza en la infancia. Si nosotros generamos a través de la educación personas capaces de continuar aprendiendo, pero no solo de continuar aprendiendo, sino de querer continuar aprendiendo a lo largo de su vida, y eso socialmente es clave, porque el entorno es dinámico, es cambiante y cambia a un ritmo cada vez más rápido. La tecnología, lo que aprendemos en el colegio, lo que enseñamos, vaya, en el colegio ahora, a lo mejor no les va a ser útil dentro de 20 años. Así que van a tener que reciclarse seguro. Si nosotros les educamos para que tengan deseo de continuar aprendiendo, de continuar creciendo, estaremos favoreciendo estos procesos de plasticidad neuronal, lo que a la larga favorecerá la reserva cognitiva, que harán que envejezcan mejor. Si nosotros mutilamos estas ganas de continuar aprendiendo, lo que generamos es el efecto contrario. ¿Y cómo conseguimos estimularles a este deseo de continuar aprendiendo? Pues volvemos de nuevo a las emociones. Si nosotros somos capaces de generar emociones agradables junto con los aprendizajes, que no significa que no deban esforzarse. Yo es que me he encontrado muchas veces en algunas conferencias de alguien que me pregunta, si usamos todo esto en contextos educativos, ¿ya no hará falta que los alumnos se esfuercen? No, tendrán que esforzarse como siempre. Lo que pasa es que el esfuerzo, cuando se ve al final satisfecho, genera sensaciones de bienestar y de recompensa y estimula a continuar esforzándote. Bueno, pues si generamos estas sensaciones de recompensa ante el esfuerzo, ante los aprendizajes, estaremos forjando generaciones con más deseos de continuar aprendiendo y por lo tanto con más reserva cognitiva, porque habrán ido estimulando la plasticidad durante muchísimo más tiempo. Para finalizar la entrevista, me gustaría sacar a colación toda esta situación que hemos vivido de confinamiento en los últimos meses. Claro, hemos vivido una situación en la cual pues, el aprendizaje ha pasado de estar en el colegio a las casas, en la cual pues, la situación ha generado estrés en algunas personas, se han generado muchos cambios que esto seguro que han influido en múltiples dimensiones de nuestra vida. ¿Cómo crees que esta situación de confinamiento y todo lo que ha conllevado, lo que ha implicado pues, hacer el aprendizaje desde casa, que los niños estén en casa en lugar de estar en un contacto con iguales, ¿cómo crees que ha podido influir esto en su proceso de aprendizaje? A ver, ¿qué ha afectado? Seguro. ¿Cómo? Eso es más difícil. Es más difícil porque, por suerte, esta situación no se había producido antes. Se ha producido muchas veces a lo largo de la historia, pero no recientemente, con donde podamos realizar estudios sobre qué está pasando realmente con los estudiantes, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, que se han hecho en personas que han estado confinadas, básicamente en celdas de aislamiento en prisiones, o algunas expediciones. Se hizo una expedición al Antártico hace un par de años de 12 personas que estuvieron un año encerradas juntas, que se ve que disminuye la plasticidad neuronal en situaciones de confinamiento. Claro, no es lo mismo un confinamiento de un año y en solitario que un confinamiento de unos pocos meses y además con tu familia alrededor, pero que ha afectado seguro. Lo que sí está claro es que no ha afectado a todo el mundo de la misma manera. No es lo mismo vivir en un piso pequeño, donde a través de la ventana solo ves la pared de la casa de delante, que vivir en una torre donde tienes un jardín delante de tu casa. Eso nos afecta de forma claramente diferente. No es lo mismo vivir en un entorno social donde se ha generado un importante estrés, porque se ha perdido el trabajo, porque alguien sufre por no ponerse enfermo, que vivir en un entorno que lo relativiza de otra manera y que incluso a veces lo aprovecha para hacer aquello que no se había hecho antes. Yo me he encontrado con familias que me han dicho, hemos redescubierto el placer de estar juntos. Es fantástico. Sí. El influjo de
del confinamiento sobre estos alumnos ha sido muy diferente en un caso y en otro. Y después también cómo lo hemos llevado los docentes. No es lo mismo un docente que ha intentado reproducir lo mismo que hacía presencialmente, pero a través de la tecnología, a través de una pantalla, que el docente que ha sido capaz de invertirlo, de girarlo y de convertir más a sus alumnos en protagonistas de su aprendizaje y él solo en el director que iba marcando las pautas. El resultado es muy diferente. Lo que sí nos ha enseñado, yo creo, es que debemos influir, debemos actuar sobre la educación. Por un lado, para incrementar la parte virtual de la educación. Yo creo que eso nos ha enseñado que no hace falta estar siempre presenciales y después que las clases presenciales las podemos hacer de otra manera, aprovechando muchos de estos recursos virtuales, pero presencialmente, que convierten el alumno en el auténtico protagonista de su propio proceso de aprendizaje, que es como debería ser. Sí, sí. Muchísimas gracias, David. Ha sido muy enriquecedor esta charla sobre educación, sobre cómo la neurociencia la podemos aplicar en el contexto educativo y todas las implicaciones que se pueden derivar. Muchísimas gracias.